miércoles, jueves, discipulados en los hogares. El sábado tenemos la actividad de matrimonios que tenemos cada mes. Recuerdo, puede traer invitados aún, no importa si no han estado en todas las actividades anteriores, pero si es de bendición para ellos, amén, tráigalos, pueden ser de bendición. También les recuerdo, el domingo 7, este domingo, tenemos el Congreso de Altar de Fuego, amén. Tenemos como invitado a nuestra cobertura apostólica y él estará con nosotros. Y yo quiero que me ayude, hermano Darwin, usted que me puede ayudar, que le dé una hoja a cada hermano. Y estos son los temas que hemos estado desarrollando. Los puede buscar en más seguro que los encuentre en el canal de YouTube de la iglesia. Y si quiere ver, si quiere volver a repasar, si tiene alguna pregunta, yo tengo una pregunta acerca del altar de Abraham, por ejemplo, lo que hablábamos de Daniel, ¿verdad? El domingo, que Dios a Daniel no le reprocha nada. Dios no dice, Daniel, hiciste tal pecado por esto, como Moisés, ¿por qué le pegaste a la roca? ¿Por qué hiciste eso? Y Dios le dice, y porque tú le pegaste a la roca, no vas a entrar a Canaán, por ejemplo. Pero a Daniel miramos que Dios no le dice nada de eso, a excepción de Daniel 6:10, que Dios le dice así, que cuando Daniel se dio cuenta de que había una restricción, de que todo aquel que orara a su Dios iba a ser metido preso, iba a caer en el foso de los leones, iba a ser metido en ese lugar. Y Daniel se va a encerrar a su habitación, dice, y abrió las puertas de su habitación hacia Jerusalén, dice la Biblia, y dice que volvió a orar. Estoy parafraseando el verso. La Torre Félix Amad, me gusta cómo lo dice. Y Daniel volvió a hacer lo que antes hacía. Volvió a arrodillarse 3 veces al día como antes lo hacía. La pregunta es, ¿por qué no estaba ahí Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Por qué no los metieron al foso de los leones? Pareciera como aquellos que decidieron quedarse ese tiempo callados y no orar a Dios. Pareciera que ellos decidieron no levantarle altar a Dios. Y Daniel algo que hizo fue, yo lo estoy recordándolo el domingo, y Daniel algo que hizo fue el altar. El altar me puso en el lugar de privilegio en el reino. El altar cambió mi economía. El altar hizo esto por mí. El altar me libró de la maldición generacional de mis padres. El altar hizo que yo ahora sea aunque sea joven, esté en un lugar de privilegio. Pero recordemos algo, cuando Dios nos levanta y nos posiciona en la economía, en esto, en lo otro, si una iglesia crece, ya el ministerio ya se ve grande. Hasta para un pastor es esto, cuidarse cuando uno ya está en las alturas. Porque algo que Daniel descuidó fue el altar. Ahí está claro ese verso. Y ese verso usted lléveselo a su casa y mírelo en todas las versiones que usted quiera. Pero versiones muy fuertes como la versión del oso, la Félix Torres Amad, la Biblia de las Américas. O sea, versiones de peso dicen, Daniel lo volvió a orar como antes había acostumbrado, dice la Félix Torres Amad. Entonces, yo creo que tú y yo debemos de aprender qué es el altar. Amén. Yo insisto. Nuestro apóstol hoy en el estudio de hoy nos decía, es que no se puede ir una iglesia, no se puede ir una novia que no tiene altar. No se puede ir. No va a ser arrebatada. Porque cuando tú y yo ya empecé a predicar, hermano, ya vamos a orar, espérese. Pero cuando tú y yo miramos, ¿qué sucede? Aquellos que están clamando debajo del trono y están clamando y están diciendo, rescátanos. Cuando Juan mira que vienen de la gran tribulación, lavaron sus vestiduras con la sangre del cordero. ¿Y de qué nos habla eso del altar? Amén. Porque Sadrach, Mesach y Abednego, figura de personas que se quedan a la gran tribulación, a ellos los meten al horno de fuego y a Daniel no. ¿Por qué a Daniel no lo meten al horno de fuego?
porque Daniel ya él es la figura de los que fueron arrebatados y está guardado en el palacio. Amén. Entonces, el altar siempre nos va a llevar a agradar a Dios. Amén. Y David algo que aprendió fue que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Y Daniel le aprendió a David, porque David vivió primero que Daniel. Y Daniel leía los salmos. Amén. Cuando tú miras el orden, cómo van los libros, Daniel está hasta después de Jeremías, después de que Ezequiel, si no estoy mal, no recuerdo el orden, pero ya habían pasado muchas cosas y aparece Daniel. Y Daniel algo que dice, como decía David, eso tengo que hacer, que esté yo en la casa de Jehová, que esté yo todos los días en el lugar santísimo, que todos los días esté encendido mi altar al Señor. Y por eso Daniel se encierra en su habitación, y por eso Daniel una vez más va y lo hace y clama al Señor. Yo ahora te digo, el tema de esta noche, ¿qué te motiva a hacer un altar? Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por tu amor y misericordia, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que tú nos hables esta noche, que tu palabra sea de bendición para nosotros, Señor, que nosotros podamos día a día crecer más en tu amor, en tu misericordia, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes a entender lo que es tener altar, Señor. Te pido por aquellos que están enfermos, que tú derrames sanidad en la vida de ellos, Señor. Por el papá de mi hermano Darwin, que le van a hacer una operación, Señor, te pido que tú pongas su mano de sanidad en su papá, Señor. Por mi hermana Auri, que ha estado enferma, Señor, que ha estado muy mal de salud, que tú pongas tu mano de sanidad en ella también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Y amén, amén. Por mi esposa también, que está algo malita de salud, también, Señor, te pido, Padre. Amén y amén. ¿Qué te motiva a levantar un altar? Por ejemplo, ¿qué lo motiva a usted a ayunar? ¿Qué lo motiva a usted a ayunar? Yo conozco gente que está ayunando para que le den el divorcio. Conozco gente que está ayunando para que alguien se vaya a la iglesia. Conozco gente que está ayunando, o sea, que ha hecho ayunos pues de una manera equivocada, errónea, porque un ayuno es para pedir misericordia por el prójimo. Amén. Hay gente que hace ayuno porque quiere una casa. Yo estoy haciendo un ayuno por mi casa. Y yo estoy haciendo un ayuno para que Dios me dé mi negocio. Pero es que para eso no es el ayuno. Amén. El ayuno claramente dice Isaías 58 y ahí empieza a narrar cómo es el ayuno que a Dios le gusta. Y una de las cosas que miras tú ahí, todo va relacionado al prójimo. Que podamos amar al prójimo. Y ahí léelo en tu casa, Isaías 58, ¿sí? Y ahí está el verdadero ayuno que Dios quiere que tú y yo tengamos. Pero es bueno tener ayuno, ¿verdad que sí? Es bueno. Amén. ¿Está conmigo en eso? Es bueno ayunar. Y es bueno ayunar por el prójimo. Amén. Pero si yo ayuno, ay, Señor, es que ya no aguanto a tal persona, que se vaya. Y si se va al infierno, mejor. Mire, usted pensará que hay gente que no lo hace. Usted pensará que hay gente que no tiene pensamientos así. Pero usted se quedaría asustado de darse cuenta de que hay gente que sí tiene esos pensamientos. Y que sí ayuna con esas motivaciones. Ahora, ¿cuál es la motivación de tener altar? Porque cualquiera podría decir, pastor, pues la motivación de Abraham me gusta. Abraham hizo altar y Dios lo prosperó. Entonces yo voy a hacer un altar para ser prosperado. O como Job, cuando una vez más Dios le permitió levantar altar y Dios le da la prosperidad una vez más a él, fue a raíz de un altar. Amén. Dice que sus amigos, Dios le dijo a sus amigos, provéanle todo a Job para levantar un altar. Ahí está en Job 45, en el último capítulo. Ahí está, léalo en su casa, léalo detenidamente. Dice que cuando Job oró por sus amigos y levantó altar, dice. Amén. Y levantó adoración. Dice que ahí fue donde Dios sanó a sus amigos y donde Dios lo sanó a él y donde Dios lo prosperó una vez más.
Pero yo te digo algo, ¿será la manera correcta de nosotros levantar un altar para que Dios me dé dinero? Por ejemplo, el pastor, pero usted lo está diciendo. No, yo estoy viendo lo que la Biblia dice. Pero dice Josué 22:23. Vámonos a Josué 22:23. En la nueva versión internacional se llama esta versión. Josué 22:29. Dice, en fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo, construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido a la entrada de su santuario. Josué está diciendo, construimos altar para ofrecer holocausto, construimos altar para el perdón de pecados, construimos altar para esas cosas, amén. Porque yo creo que esa es una de las motivaciones por la cual tú y yo debemos de tener altar, amén. Daniel, cuando vio que estaba ya aprobado la noción para que aquel que adorara a su Dios iba a ir al foso de los leones, y Daniel dijo, Padre, perdóname, porque esto es culpa mía, porque esto no debió haber pasado. Tú siempre me has estado guardando. Se levantaron mis enemigos en mi contra, pero siempre me ha guardado el altar. Padre, yo vuelvo al altar. Y lo primero que le ha puesto, no está escrito, no está de esa manera. Pero lo primero que a Daniel le dijo a Dios fue, perdóname. Perdóname por no tener altar, por haberlo dejado de tener todos los días de la manera correcta. Perdóname. Y dice que lo volvió a hacer como lo hacía antes, 3 veces al día. Dice la versión Torre Feliz Amad, ¿sí? Porque, hermano, Dios da, yo diría que teólogos, ministros, que Dios les da revelaciones, y a cada uno que ha escrito toda esta Biblia, hasta cada uno Dios le dio su porción, y el que más se metió con Dios, pues más Dios le amplió el panorama para explicar algunos versos. Amén. Porque hay versos que tú lo buscas en todas las versiones y en todas te dice lo mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en todas dice lo mismo. Todos los autores se pusieron de acuerdo, pero en algunos versos cambiaron. Como que hubo más revelación para unos que para otros, escritores, amén, traductores. Pero yo quiero que volvamos a lo de Daniel. Daniel se va a levantar el altar de una manera correcta, porque él está diciendo, lo dejé de hacer. No sé si Dios me va a librar de los leones. No está escrito, por favor, ¿sí? Pero pensemos como que está pasando ahorita. Yo no sé si Dios me va a guardar, pero yo voy a levantar altar una vez más. Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron callados. Decidieron ellos, tal vez como decía el domingo, se sentaron en el parque, ahí donde todos estaban, para que nadie lo juzgaran, que estaban orando. Y hasta un té se hubieran puesto, hermano, en la boca, para que no digan que ellos pronunciaron una palabra. O sea, son cosas que tú puedes ver ahí te lo dejo. Amén. Pero cuando tú miras el tabernáculo de Moisés, hay altar en el atrio, hay altar en el lugar santo y hay altar en el lugar santísimo. Amén. En los 3 lugares hay altar. En el lugar santísimo, pastor. ¿Se acuerda que Pablo me escribe, y ya lo he enseñado cuando estábamos hablando del lugar santísimo? Dice que Pablo vio, dice, en el lugar santísimo que está en el cielo, dice que vio el altar vio el incensario y vio el arca del pacto. El incensario está hablando del altar del incienso. Amén. Porque el sacerdote agarraba el incensario, lo que había sacado del altar del incienso, y con eso entraba al lugar santísimo. No lo convenzo, no está muy de acuerdo. Cuando Moisés entró al monte de Sinaí y subió al monte, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque el lugar donde vas a entrar es lugar santo, al lugar santísimo, por decirlo así. Amén. Pero ¿qué había ahí? Una zarza.
Y cada vez que la Biblia menciona fuego, está hablando del fuego del altar. Amén. Entonces el lugar santísimo también tiene altar. Y entonces Dios dice, entra por mis atrios y entra a adorarme. ¿Quieres entrar al atrio? Entra. Pero ¿quieres entrar al lugar santísimo? Levanta altar. El altar del lugar del atrio te va a hacer entrar al lugar santo. ¿Quieres entrar más? El altar que está en el lugar santo, el incensario, ese te va a hacer entrar al lugar santísimo. Ahora pregúntate, ¿y el altar que está en el lugar santísimo a dónde nos va a llevar? A otra dimensión más con Dios. Porque, hermano, cuando tú y yo, sea que tú mueras hoy, o sea que hoy fuera el arrebatamiento, y ya las cosas cambiaran y entráramos en la nueva etapa, ya el mundo, ya pasó el milenio, ya se destruyó todo, Satanás y todos los que no quisieron adorar a Dios están en el lago de fuego, y ya estamos en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Tú crees que no van a haber cosas nuevas? Y en el lugar santísimo seguimos escalando más. Amén. Dice un verso en el libro de Job. Quiero ver dónde está ese verso. Sí, Job 38:19, en la versión Kadosh. ¿Sí? Job 38:19. Dios le dice a Job, vamos a ver qué tanto sabes pues, Job, porque Job también presumía que él sabía. La pregunta es, este es el libro más viejo de todos, no es Génesis. Amén. Y Job ni se había hecho la tierra y Job ya está hablando. Y Job dice, y a ver, bueno, vamos a ver, le dice Dios a Job, ¿qué tanto tú sabes pues? Y entonces Job 38:19, en la versión Kadosh, le dice, ¿qué camino conduce donde la luz tiene su hogar y la oscuridad donde tiene su morada? Entonces Dios le dice, lo que le está diciendo es, ¿cuál es el camino de la luz? Bueno, el tabernáculo nos hace llevar del atrio, lugar santo, lugar santísimo y hasta la presencia con Dios, hasta la eternidad. Amén. Son cosas que ya hemos hablado. Y llegar hasta la eternidad. Pero Dios le está diciendo, ¿qué camino conduce a la luz? ¿Tú sabes qué hay después del lugar santísimo? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el Padre? ¿Quién? ¿Dónde está el Hijo? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Jesús dijo esas cosas. Entonces a Job le están diciendo, ¿qué hay más allá después del lugar santísimo? ¿Cómo llegas ahí, pues, Job? Y pues ahí a Job ya no pudo contestar, porque Job estaba ardido de lo que le había pasado. Y Job no entendía. Pero al final miramos a un Job que dice, yo de antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú quitaste la ceguera que había en mí. Ahora puedo ver que el altar a uno le devuelve muchas cosas. Amén. Amén. Ahora puedo ver que el altar, porque hermano, mira el 45, capítulo 45. Y mira, y dice ahí que los amigos de Job le llevaron, dice. Y le llevaron leña. Y hizo acá, no recuerdo bien, pero le está diciendo, le proveyeron a Job para hacer un altar, porque Job estaba en la calle, estaba arruinado, no tenía cómo hacer un altar, y la orden de Dios fue, vayan para que Job ore por ustedes y provéanle. Y ahí hace un altar Job. Y entonces Job dice, ahora entiendo, mire, yo de verdad hoy estuve en el estudio de pastores allá, pero toda esta mañana estuve yo recordando algo. Y no puedo asegurarlo, pues, pero le dejo la iniciativa para que usted lo vea en su casa. ¿Por qué levantaba Job? Cuando empieza Job, el libro de Job, ¿por qué levantaba altar Job? ¿Se lo recuerda? Ahí está escrito. Dice que Job levantaba altar por sus hijos. ¿Se acuerda? Por si habían, ¿qué? Pecado. Entonces yo toda la mañana me quedé así. O sea que levantó altar por si los hijos habían pecado. Pero no hubiera sido mejor que quedara escrito, y Job adoraba a Dios y levantaba altar a Dios y daba gloria a Dios, y en medio de todo eso pedía por sus hijos.
Es que la motivación, ¿verdad? Nuestra. ¿Cuál es nuestra motivación de hacer un altar? Porque Dios quiere que hagamos un altar. Mire, es increíble, hermano, cuando tú ves las historias de cómo se levantan las sectas satánicas. Y es impresionante cómo ellos manejan el tema del altar. Y tú y yo ni sabemos de esas cosas. Ah, sí, el altar. Ay, sí, el altar. ¿Pero qué es el altar? ¿Qué ponemos en el altar de Dios? Amén. No solo son las ofrendas, ¿ok? No solo es un diezmo, ¿ok? No solo es eso. Ya lo hemos dicho días anteriores, las libaciones, el sacrificio, son cosas que Dios pide que pongamos en el altar. Pero Job, algo que está aprendiendo, porque ya de último lo dice Job. Antes, solo de oída, te había oído. Antes solo levantaba altar porque tenía una leve noción de que tenía que hacerlo. Amén. No sé si tal vez me doy a entender en eso. Tenía una leve noción de hacerlo. Pero ahora entiendo por qué es que realmente se hace un altar. Termina diciendo él. Ahora mis ojos te ven. Ahora veo otra dimensión de cómo es que yo debo ser un hijo de Dios. Ahora yo veo otra dimensión de cómo yo debo ser un padre de familia. Pero eso fue el altar que lo llevó ahí. Porque dice que Job le dio herencia ahora a sus hijas. A las de antes no les dio. Ahí está escrito, ahí lo puedes leer. Tienes toda la noche para leer todo el libro de Job. Ahí está escrito. A las primeras hijas da a entender que no les dio herencia, pero a las últimas les da herencia. Entonces, son tantas cosas que podemos sacar de ese pasaje, y cuántas más podríamos sacar, y que Dios nos dé la luz para entender su palabra. Amén. Porque, hermano, siempre habrá algo nuevo que aprender. No puede ser que la Biblia se quede, ya hasta aquí llegué, ya no hay nada nuevo. Siempre habrá algo nuevo que aprender. Siempre habrá algo nuevo que entender. Y nos vamos a morir tú y yo, así lleguemos a 100 años y todavía nos faltó más del 99% que aprender. Porque la palabra de Dios es infinita, lo dice claramente la Biblia. Y eso, que solo es un libro de 66 libros. Solo es un libro de 66, ¿cómo se dice? Libros, ¿verdad? Imagínate si cuando la Biblia dice, no alcanzarían los libros de la tierra para que quedara escrito todo lo que Jesús hizo. Santo Dios, nos volvemos locos, ¿verdad? Nos resumieron un poco y lo poco que resumieron no lo entendemos. Digo, no lo entendemos porque a la hora de hacer el altar correcto, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué de verdad le oro a Dios? No, yo le estoy orando a Dios para que cambie mi economía. ¿Y no sería mejor que adores a Dios porque Él es Dios? ¿No sería mejor que levantemos el altar de alabanza y de adoración porque estoy agradecido porque ¿quién era yo antes? Por ejemplo, los que no nacieron en un hogar cristiano. Yo tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano, pero hay otro grupo de cristianos a nivel mundial que no tuvieron la dicha de nacer en un hogar cristiano. Y eso Dios lo decidió así. Amén. Pero ponte a pensar tú que vienes de qué vida. O sea, es de decirle a Dios gracias. Y yo levanto mi altar primero que nada para darte gracias. No entiendo ni qué has hecho en mí. No entiendo por qué esto. Aún los que nacimos en un hogar cristiano tenemos que decir lo mismo. Es que no entiendo ni por qué soy cristiano. No entiendo ni por qué alabo. No entiendo ni por qué adoro. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tú existes. Y si tú existes, yo te voy a alabar. Amén. Pero hermano, hay que ser muy honestos tú y yo. A veces nos dedicamos solo a ver qué le vamos a pedir a Dios. Y eso lo ponemos en el altar. ¿Tú crees que ese altar le va a agradar a Dios? Yo mismo estoy aprendiendo a no hacer eso. Amén. Porque Dios sabe por qué a algunas personas les da mucho. Así tú los mires hacer los pecados más terribles de esta tierra. Y ahí están cada día con más riqueza. Dios sabe por qué. Amén. Y a otro grupo lo tiene a medias.
a medio, ¿verdad? Que no lleva la calidad de economía de aquel, y a otros lo tiene más bajo, y a otros de una vez, hermano, de una vez sufriendo económicamente. Eso es Dios, el que decide y hace esas cosas. Dice Proverbios 2:11. Amén. Proverbios 2:11. En la traducción lenguaje actual dice: piensa bien antes de actuar, dice, y estarás bien protegido. Y ese verso en Proverbios me llama la atención porque dice: piensa bien antes de actuar. Cuando tú vas a actuar, dice que pienses bien lo que vas a hacer. Amén. Entonces, yo no lo quiero enfocar al carácter, yo no lo quiero enfocar a otras cosas, ni chisme, ni nada de eso, pero enfoquémoslo en el altar. Piensa bien qué vas a poner en el altar. Amén. Piensa bien. Y dice que si yo pienso bien y pongo bien las cosas en el altar, estarás entonces bien protegido, que eso fue lo que le pasó a Daniel. Daniel pensó bien, Daniel no salió huyendo, Daniel, hermano, tenía un poderío, un liderazgo, que ese brother se pudo ir de donde estaba y esconderse, y el rey no lo hubiera buscado. Pero él pensó bien y se fue a humillar y fue a clamar una vez más y dijo: ¿por qué dejé de clamar a Dios? ¿Por qué dejé de adorar a Dios? Hermano, a Daniel no se le encuentran errores, pero por lo menos eso sí se encuentra ahí. Y ahí lo dice la Torre Félix Amad. Y dice: y una vez más volvió a Daniel. Yo, de mi teléfono está transmitiendo, ahí tengo el verso. Si alguien lo busca en la Félix Torres Amad, el 6:10 de Daniel. Y ahí está claramente. Volvió una vez más a hacer lo que él había dejado de hacer. Pero ¿por qué digo eso? Porque dice el Proverbios: piensa bien antes de actuar. Entonces Daniel pensó bien antes de actuar. Y dijo Daniel: me voy a buscar una vez más la presencia de Dios. ¿Y qué le sucedió? Lo guardaron. ¿Qué dice el verso? Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. A Daniel lo protegieron. Fue a acariciar los gatitos que tenía el rey ahí, hermano. Sí. Mire, es que no es lo mismo ver ahí los leones de la Aurora o los de aquí de Shela, no es lo mismo verlos así de lejitos, ¿verdad que no? Que tenerlos al lado de uno. O sea, a veces un perro bravo, de esos Rottweiler o de esas razas que intimidan cuando uno los ve, que son aquellos grandes perros, a uno lo ponen a temblar. ¿Ya te imaginas tener una docena de esos? Y con hambre. Y no les han dado de comer por unos 15 días por lo menos. Buscado seguro uno, hermano. Así sea chucho de esos, así sean chihuahuas. Se nos vienen encima. Ya te imaginas tener de ese tipo de leones, de esas fieras. No sé si Ale encontró el verso. Ay, sí, pero no quiero ponerme a buscar porque no. Sí. Daniel 6:10, pero en la Torre Félix Amad. Amén. La última parte del verso. Como antes había acostumbrado a hacerlo. O sea que dejó de hacerlo. Porque si no dijera el verso y Daniel oraba, se fue a encerrar y oró como siempre lo hacía. Y dice ahí: como antes había acostumbrado a hacerlo. Hermano, es que cuando las personas ya tienen la economía, ya Dios, vienen de una pobreza terrible y viene Dios y les cambia la vida en lo económico, muchos ya dejan de orar, muchos dejan de congregarse, muchos dejan de clamarle a Dios. Algo así le pasó a Daniel. Cuando ya él estaba seguro en el palacio, ya era don Daniel, ya era alguien de peso en el reino. Él era, hermano, él le ponía el pie a los adivinos del rey. Recuérdelo, Dios le daba la revelación de los sueños. Ese hombre no era cualquier cosa. Dios lo subió a ese nivel.
Pero cuando estuvo en ese nivel, se le olvidó. Se le olvidó quién lo puso ahí. Pero algo bueno que tiene Daniel es que volvió, recordó. ¿Qué me libra? ¿Qué es lo que el altar me libra? Porque él abrió las puertas, ahí dice en el verso, él abrió las puertas, se fue a encerrar a su cuarto, abrió las puertas de su casa y las ventanas de su casa daban hacia Jerusalén. Recuerden, no había templo, no había donde congregarse, ellos estaban presos, eso hablábamos el domingo. Y entonces su adoración la dirigió a Jerusalén, porque allá era donde estaba el templo. Lo mismo le dice Jesús a la samaritana. La samaritana le dice, ¿dónde debemos de adorar? Los judíos dicen que aquí en Jerusalén. Y los de mi tierra pues dicen que hay en Samaria. ¿Y tú dónde dices? Le dicen a Jesús, amén. Pues obviamente en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vienes tú al culto? ¿Por qué vienes tú a la iglesia? ¿Por qué vas a una célula? ¿Por qué, si eres de parte de un grupo, por qué sirves en un grupo? ¿Por qué? Es que usted me puso ahí, pastor. No, hermano, yo no te puse. Yo le oré a Dios y Dios da el sí y el no. Amén. Pero, o sea, ¿por qué le servimos? No quiero que lo agarres por un mal lado, ¿sí? ¿Por qué le sirves a Dios? Pues ¿por qué le sirvo a Dios? Primero que nada, estoy agradecido con Él. No entiendo bien qué hay allá arriba, pero cada día quiero saber qué hay arriba. Amén. Mire que algo que decía nuestro apóstol esta mañana, decía él, allá en el cielo las calles son de oro. Pero ¿sabe qué, hermano? El oro lo vamos a pisotear tú y yo en el cielo. Lo que aquí la gente cuida tanto. Nosotros allá nos vamos a parar en el oro. En el oro, ¿sí? No loros. Allá es una calle. ¿Qué sucede en las calles? Se llenan de tierra, de polvo, de basura y de todo, ¿verdad? Aquí en la tierra, pues. Allá son las calles de oro. O sea, el dinero no tiene ni un precio. ¿Verdad? Pero mucha gente no viene a una iglesia, a nivel mundial, pongámoslo, y no va a una iglesia porque el pastor tengo que trabajar. Ok, hermano, yo no te puedo obligar. Quisiera yo que el día que sea el arrebatamiento también jalarte a ti y llevarte. Porque yo por fe me voy, pues, con mi familia. Amén. Pero hay un montón de cristianos que usted va a ir al lado mío ahí, pues, por fe, hermano. Vamos ahí y vamos a la hermano, le voy a decir, hermano, tal, ¿cómo? Jalemos a aquel. No se puede, pastor, me va a decir usted. Sí, va, lástima. Lástima. Porque, ¿qué nos motiva a tener un altar? ¿Qué nos motiva a congregarnos? ¿Qué nos motiva a servir? ¿Qué nos motiva a adorar? ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿El qué me motiva? ¿La orden de un pastor? ¿La orden de mi líder de grupo? ¿La orden de mi esposa porque quiere que esté en la iglesia? ¿La orden de mi esposo porque quiere que esté en la iglesia? ¿Qué nos motiva? ¿Verdad? Y es que ahí tendríamos que llegar, lo que dice mi hermano, a llegar agradecidos. Piensa bien antes de actuar. Proverbios 2:11. Piensa bien qué vas a poner en el altar. Por lo menos en la Biblia hay como 20 personas que levantan altar. Y tal vez hay más. Abraham levantó altar. Daniel levantó altar. David levantó altar. Gedeón levantó altar. Noé levanta altar. Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón, Elías, Manasés. Y hay un personaje que se llama Jesús, que era un sumo sacerdote, que algunas personas le dicen Yeshua, pero no es Jesucristo, nuestro amado, ¿sí? Pero se llamaba Yeshua, y algunas versiones le dicen así, y levantaron altar. Y ellos tuvieron una buena iniciativa de levantar altar. Pero hay otros que tuvieron mala iniciativa de levantar altar. Entonces, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, Aarón tiene una mala iniciativa. Levantó altar. ¿Cuál altar, pastor? Cuando hizo el becerro de oro. Era un altar el que él estaba haciendo. Y era mala la iniciativa. Porque yo de verdad hubiera preferido hacer lo de aquel
que está en el Nuevo Testamento, al que apedrearon a Esteban, que mejor me hubieran apedreado, hermano. Mejor me muero, me muero, perdón. ¿Sí? Pero no les doy el gusto de hacer un becerro. Mire, hermano, tú eres padre de familia. ¿Cuántos hay en tu casa? 4. Tú y tus. Si es una familia de 5, el papá y los 4, ¿verdad? Esposa y 3 hijos. Si es una familia de 4, papá, esposa y 2, ¿verdad? Pero qué difícil es a uno de papá a veces tomar una decisión, ¿verdad? Usted, padre de familia, me podría dar la razón en eso. Cuando los 4 están en mi contra. Y qué difícil como papá decir no. Ahora, o las familias pequeñas, los que todo lo tienen uno, la esposa y el hijo. Y los dos, no, papá, llévanos aquí, llévanos acá. Y usted, no. Ahora imagínate 600,000 diciendo, levanta el becerro de oro, el pueblo unido, santo Dios, ¿verdad? Jamás será vencido. Y ahí, Aarón, y empiezan, ¿va? Qué difícil. Ponte en el puesto de Aarón. Estos me van a matar aquí, me van a linchar, no sé, ¿verdad? Que le pudieran, pero era mejor morir que hacer un altar malo. Porque ese altar estuvo re mal, hermano. Balaam fue otro. Balaam por lo menos hay como 21 altares que él hace con malas motivaciones. Y yo te digo, hermano, necesitamos que nuestro altar tenga buena motivación. Balaam fue el profeta que se vendió y le oraba a Dios, déjame maldecir a Israel. Tú no puedes maldecir a Israel. Porque escrito está que todo el que maldiga a Israel será ¿qué? Maldito. Y todo el que bendiga a Israel será bendito. Yo no voy a cambiar mi palabra. Cálmate, Balaam. Yo no he dicho que eso va a pasar. No te doy permiso. Y Balaam no quiso. Rubén, Gad, Saúl, Acaz, ellos también levantaron altares malos. Acab era el esposo de Jezabel. Levantaron altares con motivaciones malas. Y entonces, tenemos que ver entonces qué le traigo a Dios al altar. Ya dijimos sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios yo le traigo a Dios al altar? Si es ofrenda, ¿cómo está mi ofrenda? Es como Dios dice, que como está escrito, Jesús dijo claramente, escrito está. Y entonces está escrito de qué manera tú y yo tenemos que traer ofrendas y diezmos. Ahora, si tú no lo quieres hacer así, hermano, tranquilo. Es tu problema, no mi problema. Amén. Pero yo estoy enseñando. Y las libaciones. ¿Qué derramo yo en el altar? Pues eso ya son cosas que ya hemos hablado. No quiero meterme más ahí. Pero Génesis 8:20. Aquí está Noé. Génesis 8:20, Biblia de las Américas. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar, dice. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Por si tú no sabes, pero el diluvio de Noé no era el primero que había habido en la tierra. Era el tercero que había habido en la tierra. Si tú no me crees, ahí está History Channel, donde ellos también enseñan que la tierra ha tenido 3 diluvios. Es increíble que hasta esta gente lo enseñe. El primer diluvio fue cuando Luzbel fue tirado a la tierra. Yo solo estoy resumiendo, no me voy a poner a enseñar eso ahorita. El segundo diluvio es cuando el Génesis 1, dice la Biblia, que Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó, y cuando empezamos el capítulo 2, dice claramente empieza con que hubo una devastación, que hubo, como quien dice, hubo una inundación más.
Y por eso algo que Dios le agrada de Noé es que Noé, lo primero que hace cuando se baja del barco, casi después de un año de estar encerrado ahí, hermano, ¿qué gritos escuchó ese hombre? Habían gigantes en la tierra. Si habían gigantes, ¿no crees tú que unos 4 o 5 gigantes le hubieran dado vuelta al barco? ¿No crees tú? Y eran más. Si solo en Canaán, ¿cuántos gigantes encontraron después? Amén. ¿Y no crees tú que Noé no le daba pánico a todas esas cosas? Pero Dios sobrenaturalmente lo guardó de esos seres que Dios dijo, ya no más. Y ya no permito que el hombre se mezcle con estas razas. Y ahí habían ángeles caídos, habían gigantes, y por eso vino el diluvio. Y cuando Noé sale del barco, lo primero que hace es, traigan los animales para el sacrificio, pero nos vamos a quedar sin ellos. ¿Y cómo se van a reproducir si ya no quedó nada en la tierra? No importa, Dios va a multiplicarlos, traigan. Pero a Dios le levantamos un altar hoy. Y le damos gracias a Dios porque seamos, haber sido chapimbas, seamos realistas, muchachos. Ustedes 6 y nosotros 2, 8. Solo 8 quedamos. Y somos el dueño de toda la tierra, los dueños de la tierra ahora. Y es así pasó, ¿no? Ellos eran ahora los dueños de la tierra. Agarrados para el norte, vos para el sur, vos para el este, y tenían para todos lados ellos, hermano. Y eran los únicos que estaban. Pero algo que Noé hace es levantar altar diciendo, Padre, gracias. Y a Dios le agradó, dice. Que Noé no buscó hacer otras cosas, aunque después usted mira que el Noé pues no era perfecto, ¿va? Y empieza a hacer estragos de Noé. Pero a Dios le agradó que Noé levantara un altar. Y dijo Dios, ya no más vuelvo a destruir la tierra con agua. Con agua, ya no. Totalmente con agua, como lo he hecho hasta ahorita, porque ya era la tercera vez que lo hacía, ya no. Ahora la voy a destruir con fuego, santo Dios, ¿verdad? Pero cuando miramos la motivación de Noé, a Dios le agradó. Cuando Dios miró la motivación de Aarón, Dios dijo, ¿qué hiciste, Aarón? Cuando Moisés baja, ¿qué hiciste, Aarón? No te he estado yo capacitando. ¿No has visto cómo Dios nos sacó de Egipto? ¿No viste cómo cruzamos el Mar Rojo? ¿Por qué le tuviste miedo a esta gente? En todo caso, quiero pensar yo que Moisés le dijo, mejor te hubieras muerto, que hubieras dejado que ellos te mataran. Pero no les hubieras hecho caso haciendo un becerro, haciendo un altar que a Dios no le agrada. Entonces, preguntémonos, ¿yo estoy dispuesto a hacerle un altar a Dios, pero uno que a Él le agrade? Porque normalmente, hermano, yo creo que todos hemos caído en ese error, ¿sí? Y yo soy el primero en ponerme ahí. Señor, abúndanos. Aquí vengo a buscarte, Padre. Aquí vengo a levantar altar. Señor, pero necesito dinero. Necesito dinero para esto, necesito dinero para lo otro, necesito esto, necesito lo otro. Y eso pongo primero en el altar. Pongamos primero adoración. Pongamos primero adoración, hermano. Ya no estemos pensando qué le podemos pedir a Dios. El día que Dios quiera, Él nos va a sorprender. Amén. El día que Dios quiera, va a hacer lo que hizo con Abraham. Nos puede enriquecer de la manera que ni nosotros nos imaginamos. Los que no pueden tener hijos, Dios puede hacer que tengan hijos. Pero yo creo que hay milagros que no ocurren porque no tenemos un altar correcto. Amén. Dios puede sanar a alguien de una enfermedad terrible, pero ¿qué altar tiene esa persona? Amén. Es que, ¿qué estamos haciendo tú y yo? Porque cuando miramos la novia que se va, Proverbios 31, es una mujer virtuosa que hasta altas horas de la noche tiene encendida su lámpara. Y eso habla del fuego de Dios.
Eso habla de un altar. Eso habla de que ella aprendió a buscar a Dios. No solo porque sea de noche, hermano. Tú puedes buscarlo a la hora que tú quieras, a la hora que tú puedas y tengas el tiempo. Amén. Pero, hermano, que sea diario. Y ahí sí nos cuesta. No, pastor, es que no tuve un día muy jalado. Ah, bueno, está bien, hermano. Pero, ¿y tu altar? Ay, pastor, no sea así, hombre, tan cuadrado. No, hombre, no piense eso. David lo dice claramente, que esté yo todos los días. Todos los días. Daniel dice que todos los días lo hacía. Y vea lo que le pasó a Daniel. Y vea lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Claro, Dios guardó a Sadrach, Mesach y Abednego, pero los metieron al horno, hermano. ¿Qué dijeron ellos cuando iban para el horno? No sé si Dios nos va a guardar. No sé si Dios nos va a librar. Pero aquí vamos. Aquí vamos. Y tal vez iban temblando. A ver cómo iban ellos. Y entraron al horno. Y imagínate que hoy fuera el arrebatamiento. Hoy vino Jesucristo. Hoy se levantaron los muertos en Cristo. Ya se fue la iglesia. Se fue la novia. ¿Qué va a suceder? La gente se va a levantar altar. Y va a tener que levantarlo de la manera correcta. Pero va a ser metido al horno de fuego. Yo te digo, busquemos más de qué es esto. Busquemos por qué, si la gente que cae en herejía, si los de las religiones esas grandes, tanto los musulmanes, católicos, ellos cómo cuidan sus altares, pareciera que ellos entienden más, hermano. Es increíble. Aquí en la iglesia viene una persona que estuvo casada con un musulmán. Dice ella, algunos la conocerán, no quiero decir el nombre, pero dice ella, cuando yo estaba casada con él, si íbamos en medio del tráfico, paraba el carro, ponía su manta en el suelo, se hincaba a orar, pero era musulmán. ¿Sí? Y se hincaba a orar, dice, ¿y qué le importaba hacer el ridículo en medio de toda la gente aquí en Shela? Aquí en Shela. ¿Y tú y yo, hermano? Que tenemos la verdad, porque esa gente no tiene la verdad, obviamente, pues. Y ella decía, ay no, qué vergüenza lo que estás haciendo vos. Y él ahí, mire, y no le importaba, y atrás, dice ella, bocinando los carros. El cuate está loco, decían. Si ellos, que creen que tienen al verdadero Dios, y hacen, porque esos son altares para ellos. Anoche o antenoche estábamos viendo con mi esposa cómo los chinos hacen altares ahí donde ellos viven. Vea esas cosas, ahí en YouTube, búsquelas. Vea cómo los chinos hacen altares donde ellos viven. Hermano, y ellos lo hacen con una devoción, hermano, que ni tú y yo. De verdad, hermano, ni tú y yo. O sea, pareciera que el lado de las tinieblas entienden mejor lo que es un altar. Satanás no puede hacer cosas nuevas. Pero Satanás sí agarra lo que es de Dios y lo pone y lo imita y lo hace. Amén. Y de esa manera amarra a la gente. Mira ahí, hermano, te motivo a ver eso. No te vas a contaminar, tranquilo. Pero mira eso. Mira eso. Y es impresionante como con la devoción que lo hacen ellos. Aprendamos más tú y yo, hermano. Aprendamos más tú y yo. De verdad, aprendamos más tú y yo de que es un altar realmente. ¿Por qué la Biblia menciona tanto? ¿Por qué más de 20 personas escriben del altar? ¿Por qué si en el cielo, hasta en Apocalipsis, están mencionando el altar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cierra tus ojos esta noche. Yo te digo, ¿cuál es tu motivación de tener altar? Que no sea por dinero, hermano. Que no sea, Padre, para que tú me des esto que yo quiero. Aquí vengo a adorarte. No, hermano. Que no sea esa tu motivación. Tu motivación sea, gracias. No entiendo ni cómo, ni qué soy yo.
pero que por lo menos cada día yo pueda agradarte a ti, pueda entender más de ti, pueda conocer más de ti, pueda valorar más lo que tú has hecho, lo que tú viniste a hacer en la cruz del Calvario, y no solo la cruz del Calvario, cuando tú te levantaste desde el fuego, desde el lago de fuego, y tú nos diste ahora vida eterna. Que podamos entender qué somos realmente. ¿Por qué tengo que tener un altar? Y que lo que yo ponga en el altar sea honesto, sea como tu palabra lo dice. Que yo cuando venga al altar, yo busque de ti. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que es el altar. Ayúdanos a entender lo que es el altar, Señor. Si allá los inconversos, si allá los impíos, ellos tienen sus altares y ellos ahí se arrodillan ante sus altares, cuánto más tú y yo, dile esta noche, cuánto más nosotros, Padre, que tenemos la verdad, que tú eres el Dios vivo, que tú eres el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, Padre, cuánto más nosotros que tenemos la verdad, ayúdanos a entender qué es el altar. ¿Por qué debo de adorarte con sinceridad, con un corazón sincero, Padre? Gracias. Te pido, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, guárdanos, cúbrenos